Sección 1. El corazón de los circuitos. Fuentes de voltaje. En el mundo de la electrónica, las fuentes de voltaje son componentes fundamentales. Actúan como el corazón latiente de un circuito, empujando la corriente eléctrica a través de los cables y alimentando varios dispositivos. Sin una fuente de voltaje, tus aparatos electrónicos estarían tan sin vida como un teléfono con la batería descargada. Imagina un sistema de tuberías de agua. La fuente de voltaje es como la bomba de agua, proporcionando la presión, o voltaje, que impulsa el flujo de agua, o corriente, a través de las tuberías, que son los cables. Así como una bomba es esencial para que el agua fluya, una fuente de voltaje es crucial para que los electrones se muevan y alimenten tus dispositivos. Ya sea una simple batería que alimenta una linterna o una sofisticada fuente de alimentación en tu computadora, comprender las fuentes de voltaje es clave para comprender cómo funciona la electrónica. En las siguientes secciones profundizaremos en diferentes tipos de fuentes de voltaje y exploraremos sus características únicas. Sección 2. La fuente de voltaje ideal. Una potencia teórica. Una fuente de voltaje ideal es un concepto teórico utilizado por ingenieros y estudiantes para simplificar el análisis de circuitos. Representa una fuente de voltaje perfecta que mantiene una salida de voltaje constante, independientemente de la corriente que se extraiga de ella. Piensa en ello como una batería inagotable que nunca pierde su carga, sin importar cuánta energía consumas. Sin embargo, en el mundo real, las fuentes de voltaje ideales no existen. Como un unicornio o una superficie sin fricción, son puramente conceptuales. Las fuentes del mundo real siempre tienen limitaciones, como la resistencia interna, que les impide alcanzar el rendimiento perfecto de sus contrapartes ideales. Aunque teórico, el concepto de una fuente de voltaje ideal proporciona un punto de referencia valioso para comparar y comprender las limitaciones de las fuentes de voltaje del mundo real. Sección 3. La fuente de voltaje real, navegando el mundo práctico. A diferencia de sus contrapartes ideales, las fuentes de voltaje reales son las que encontramos en la electrónica cotidiana. Las baterías, los generadores y las fuentes de alimentación son ejemplos de fuentes de voltaje reales. Estas fuentes, aunque se esfuerzan por mantener un voltaje constante, están sujetas a la resistencia interna y a otros factores que hacen que su voltaje de salida disminuya a medida que aumenta la demanda de corriente. Piensa en ello como una bomba de agua conectada a una manguera larga. A medida que sacas más agua o corriente a través de la manguera, la presión del agua, o voltaje, en la salida disminuye ligeramente debido a la fricción dentro de la manguera y a las limitaciones de la bomba. A pesar de sus imperfecciones, las fuentes de voltaje reales son los caballos de batalla de la electrónica. Comprender sus limitaciones y cómo mitigarlas es crucial para diseñar y construir circuitos confiables. Sección 4. La fuente de voltaje constante. Una fuente de alimentación confiable. Una fuente de voltaje constante es un tipo de fuente de voltaje real que utiliza circuitos electrónicos para mantener un voltaje de salida estable, incluso cuando la demanda de corriente fluctúa. Estas fuentes están diseñadas para compensar las pérdidas internas y las variaciones externas, asegurando un suministro de voltaje constante a tus circuitos. Al igual que un regulador de voltaje en tu automóvil, asegura un suministro constante de 12 voltios a tus faros a pesar de los cambios en la velocidad del motor. Las fuentes electrónicas de voltaje constante emplean mecanismos de retroalimentación y componentes reguladores para entregar un voltaje estable a tus circuitos. Estas fuentes son cruciales en aplicaciones donde un voltaje preciso e inquebrantable es primordial, como equipos de medición sensibles, dispositivos de comunicación y circuitos digitales. Sección 5. Comparando y contrastando las fuentes de voltaje. Escogiendo la correcta. Comprender las diferencias entre las fuentes de voltaje ideales, reales y constantes es esencial para seleccionar la fuente de alimentación adecuada para tus proyectos electrónicos. Las fuentes de voltaje ideales, aunque puramente teóricas, proporcionan un punto de referencia para la comparación. Las fuentes de voltaje reales, como las baterías y los generadores,
Son prácticas pero vienen con limitaciones como la resistencia interna. Las fuentes de voltaje constante, por otro lado, emplean circuitos de regulación para minimizar las fluctuaciones de voltaje, lo que las hace ideales para la electrónica sensible. La elección depende de tus necesidades específicas. Para aplicaciones simples, una batería podría ser suficiente. Pero para circuitos que requieren un voltaje preciso y estable, una fuente de voltaje constante es indispensable. Al comprender las fortalezas y debilidades de cada tipo, puedes tomar decisiones informadas para tus proyectos electrónicos.